la hemoglobina. En solución física se transporta muy poca cantidad, de modo que casi todos los oxígenos se transporta unido a la hemoglobina. Entonces el oxígeno pasa del alveolo a la sangre, en la sangre está la hemoglobina que se une al oxígeno, se forma la oxihemoglobina y así es transportar los tejidos. ¿Y en los tejidos qué pasa? A los tejidos llega la oxihemoglobina, la hemoglobina cargada de oxígeno. Deja el oxígeno y la hemoglobina vuelve a los alveolos a cargar nueva cantidad de oxígeno. Ese es el quehacer de la hemoglobina. Se carga de oxígeno en los alveolos, deja en los tejidos y vuelve a cargar más oxígeno. La facilidad o la cantidad de oxígeno que va a cargar la hemoglobina depende de su afinidad. La afinidad entonces lo entendemos como la facilidad con que capta al oxígeno. ¿Cuál sería conveniente a nivel del alveolo? Que tuviera poca afinidad, gran afinidad por oxígeno la hemoglobina. Gran afinidad. Para poder captar gran cantidad de oxígeno. Pero en los tejidos, ¿cuál sería lo conveniente? Que tenga poca afinidad para soltar el oxígeno y volver a cargar nuevamente, porque si tuviera gran afinidad estaría dando vueltas cargada de oxígeno y no cumpliría su función. Entonces la hemoglobina debe ser una molécula inteligente, de modo que debe tener gran afinidad a nivel del alveolo y poca afinidad a nivel de los tejidos. Evidentemente la hemoglobina no tiene inteligencia. ¿Cómo se logra esa variación de la afinidad? Imagínense que la hemoglobina es una enzima alostérica con un receptor para el oxígeno. Entonces el oxígeno se une a ese receptor y así es transportado por la sangre. Pero este receptor es un poco promiscuo, no solamente acepta el oxígeno, sino acepta también otros ligandos, al ion hidrógeno, al CO2, al 2,3, Y fosfoglicerato. Algunos le llaman bifosfoglicerato, es lo mismo. Entonces, si aumenta uno de estos ligandos, disminuye la afinidad de hemoglobina por oxígeno, y viceversa, si disminuye, aumenta la afinidad. Entonces, si aumentan los iones hidrógeno, disminuye la afinidad de hemoglobina por oxígeno. Si aumenta el CO2, lo mismo, y se aumenta el 2,3 bifosfoglicerato. ¿Estamos? Entonces, el aumento de estos ligandos hace que la afinidad de hemoglobina por oxígeno disminuya. El anhídrido carbónico, ¿dónde se produce? ¿Quién produce el anhídrido carbónico? Todos los tejidos en su catabolismo, todos los tejidos. Este es el tejido. El tejido está produciendo CO2 que pasa a la sangre. Ténganlo en mente siempre y de hoy en adelante siempre piensen así. Cuando tengo CO2, ¿qué pasa con el CO2? Inmediatamente se une al agua, se forma el ácido carbónico. Ácido carbónico que se disocia en ion hidrógeno y en ion bicarbonato. Entonces, pensar en el anhídrido carbónico es pensar en el ion hidrógeno. Inmediatamente que piensen que el anhídrido carbónico se está acumulando, inmediatamente piensan que se está acumulando iones hidrógeno y viceversa. Entonces, si te taparan la boca y la nariz y no te dejan respirar, ¿qué problemas tendrías? No puede botar el CO2, hay acumulación de CO2. ¿Qué alteración tendría tu organismo? Mayor alcalosis. Una acidosis, alcalosis. Acidosis. Se acumula CO2, se acumula iones hidrógeno y tendrías una acidosis. Entonces, volviendo a nuestro dibujito, los tejidos producen CO2 que va a combinarse de esa manera, y en definitiva, ¿qué voy a tener? Aumento de iones hidrógeno. Entonces, en sangre venosa los iones hidrógeno están aumentados. Mi eritrocito llega cargado de oxihemoglobina, hemoglobina cargado de oxígeno. Se encuentra con un ambiente cargado de iones hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Dijimos que la hemoglobina es un poco veleta. Como los iones hidrógeno están aumentados, se va con los iones hidrógeno y suelta el oxígeno. Muy conveniente porque está aumentando oxígeno en los tejidos. ¿Qué va a pasar en el alveolo? ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? ¿Qué va a pasar en los pulmones, en los alveolos? En los alveolos soltamos el CO2. Esta reacción funciona en una dirección como en sentido inverso, son reacciones reversibles. Entonces, acá estamos eliminando CO2.
Eliminar CO2 significa eliminar ácido carbónico, proviene de la combinación. Y el ácido carbónico proviene de la combinación del ion hidrógeno con bicarbonato. Entonces, al eliminar CO2, ¿qué cosa está eliminando? Iones hidrógeno. Entonces, ¿cómo va a estar el ambiente acá? ¿Cómo están los iones hidrógeno? Disminuidos. Si los iones hidrógeno están disminuidos, ¿cómo estará la afinidad de la hemoglobina por oxígeno? Aumentada. ¿No? Y muy conveniente para cargar mayor cantidad de oxígeno. ¿Ven? Cumplida la premisa que estamos. Aumento de afinidad de la hemoglobina por oxígeno por disminución de iones hidrógeno. Disminución de la afinidad de hemoglobina por oxígeno por aumento de iones hidrógeno. Y lo mismo funciona el CO2. El CO2 en realidad funciona así, transformándose en iones hidrógeno, el 2,3-difosfoglicerato, en fin. El 2,3-difosfoglicerato en especial aumenta cuando estamos en un ambiente hipóxico. ¿Qué papel puede el 2,3-difosfoglicerato? ¿Por qué aumenta cuando estamos en un ambiente hipóxico? Dijimos que la hemoglobina carga el oxígeno en los alveolos. La saturación es al 100%. 100% saturado significa 20 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Es la cantidad de oxígeno que carga bueno. Entonces, la hemoglobina sale saturada al 100% de oxígeno con una carga de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre por 100. Esto llega a los tejidos, en los tejidos queda el 25%, o sea, con 75% continúa hemoglobina. Y en volúmenes, esto significa 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Y con cuánto continúa? Con 15. A ver, a nivel de los alveolos se satura al 100%. En los tejidos disminuyen la saturación un 25%, entonces la saturación es 75%. Hablando en volúmenes, acá son 20 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, deja 5 mililitros por cada 100 mililitros de sangre y continúa con 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Ustedes se imaginaban que la sangre venosa no tiene oxígeno. Tiene oxígeno, en realidad solamente que deja la cuarta parte. Los 3/4 continúa y vuelve a cargar los 25% y así. ¿No? Ese es el quehacer de la hemoglobina. ¿Estamos? Cuando viajamos a la altura, ¿qué va a pasar? ¿Por qué el oxígeno pasa del alveolo a la sangre? Porque el oxígeno en el alveolo está a gran presión y en la sangre está a menor presión. Acá, por ejemplo, vayan recordando 100 milímetros de mercurio y en la sangre venosa está 40 milímetros de mercurio. Entonces hay una gradiente de 60 milímetros. Eso obliga al oxígeno a pasar del alveolo a la sangre. Cuando viajamos a la altura, disminuye la presión atmosférica, disminuye la presión parcial del oxígeno. Entonces, en vez de 100 milímetros, digamos, alcanzamos 80 milímetros, entonces la gradiente ya no sería de 100 a 40, sino de 80 a 40. Entonces la cantidad de oxígeno que va a pasar va a ser menos. La saturación de la hemoglobina por oxígeno va a ser menos. Entonces, ¿cómo va a llegar a los tejidos? Ya no saturado al 100%, sino saturado, digamos, al 80%. Pero la afinidad de hemoglobina por el oxígeno es tal que no puede soltar más del 75%, no puede saturarse a más del 75%. Recuerdan acá, continúa con 75%. Acá también debe continuar con 75%. Entonces, ¿cuánto quedaría en los tejidos? 5. 5% nada más. Normalmente debe de quedar 25%, pero ahora queda 5%. Entonces, este tejido va a estar en hipoxia, está recibiendo menos cantidad de oxígeno. ¿Qué hacer para que reciba la cantidad de oxígeno que necesita? Va a hacer que la hemoglobina deje más, que se desature más.
¿Y cómo logramos eso? Bajando la afinidad de hemoglobina por oxígeno. Entonces el eritrocito, ¿qué hará cuando estás en la altura? Cuando estás en un ambiente hipóxico, va a producir el 2,3-difosfoglicerato. 2,3-difosfoglicerato, que va a bajar la afinidad de hemoglobina por oxígeno. Entonces, en vez de continuar con 75, continúa, digamos, con 65. Y entonces, acá, ¿cuánto deja? 15. Resuelve el problema, ¿no? Y cada vez que tú estés en un ambiente hipóxico no solamente cuando subes a la altura, ¿cuándo podría ser hipóxico? Por ejemplo, cuando tienes anemia. En la anemia la cantidad de oxígeno que se conduce es menos, entonces estás en hipoxia. También tu problema se resuelve aumentando tu 2,3-difosfoglicerato. Siempre que estás en un ambiente hipóxico, el 2,3-difosfoglicerato aumenta. Bien. ¿Alguna pregunta? Volvamos a nuestra hemoglobina. La hemoglobina entonces es capaz de combinarse con ¿cuántas moléculas de oxígeno dijimos? 4. Con 4 moléculas de oxígeno. ¿Y de qué va a depender que tome 4, 1, 2 o 3? Imagínense, tengo un cilindro cuya capacidad máxima es de 200 litros. Entonces, ¿cuántos litros puedo echar en este cilindro? 200 litros. Entonces digo que está lleno, está saturado al 100%. Pero en un momento dado solamente tengo 100 litros. Entonces diré que la saturación está a la mitad, 50%. La capacidad es el contenido total que puede entrar. Contenido es lo que tiene en ese momento. Entonces, ¿cuánto sería la capacidad de mi cilindro? La capacidad 200 litros. 200 litros. El contenido 100 litros. 100 litros. La saturación 50%. 50%. Bien, no se olviden de esos conceptos entonces. Saturación, capacidad es la máxima cantidad que puede cargar, que puede llenarse. La saturación es el porcentaje que está lleno. Y la cantidad es el contenido y la cantidad real que tiene en ese momento. Entonces, imagínense que tengo una molécula de hemoglobina. Solamente tengo disponible una molécula de oxígeno, entonces formará la oxihemoglobina con una molécula de oxígeno. Y entonces diré que está saturado. ¿Qué porcentaje? Es capaz de cargar 4 moléculas de oxígeno. Solamente ha cargado. ¿Qué porcentaje es? 25%. Entonces la saturación diré 25%. Y si dispongo de una molécula más de oxígeno, ya tengo mi oxihemoglobina formada por una molécula de oxígeno más otra molécula de oxígeno. Ahora hemoglobina con 2 moléculas de oxígeno. Y ahora mi saturación es 50%. Todavía tengo una molécula más de oxígeno. Ya tengo 2 más otra molécula. Hemoglobina de oxígeno con 3 moléculas. Ahora saturación 75%. Todavía tengo disponible otra molécula más de oxígeno. Hemoglobina con 4 moléculas de oxígeno. Saturación 100%. Todavía tengo más oxígeno. Hemoglobina con 4 más oxígeno. ¿Ahora cuánto? 100% igual. ¿Habrá 5 moléculas? Ya no, porque la máxima capacidad de mi hemoglobina es captar 4 moléculas de oxígeno, entonces seguirá siendo 100%. Acá, por más oxígeno que tenga, ya no puede captar más porque su máxima capacidad es 4 moléculas de oxígeno. Cuando hablamos de gases, generalmente no hablamos de cantidad de moléculas, sino de presión de un gas. En la vida diaria, la mamá cuando quiere comprar un cilindro de gas propano, no dice, cómprate un cilindro que tenga 5 moles de gas propano, ¿no? Sino se expresa en presión, tantas libras por pulgada cuadrada, tantos kilos, bueno, en fin. Entonces, siempre que hablemos de cantidad de gas, vamos a hablar de presión de gas. Entonces, igual, a mayor presión, por supuesto, mayor cantidad de gas. La presión es la fuerza con que las moléculas chocan contra la pared del recipiente que los contiene. Si tengo pocas moléculas, pocos choques, tengo muchas moléculas, muchos choques,
Acá la presión poca, acá la presión más, ¿no? Entonces es equivalente a hablar de cantidad de gas y presión de gas, pero en general hablamos de presión de gas. Entonces yo diría que la saturación ¿de qué depende? De cantidad de oxígeno, o sea, de la presión del oxígeno. Entonces tengo un concepto a recordar, que la saturación de la hemoglobina depende de la presión del oxígeno. Si tengo poca presión, poca saturación; si tengo gran presión, gran saturación. Sigamos jugando lo mismo, pero ahora hablemos de 1 gramo de hemoglobina. Ya no una molécula, sino 1 gramo de hemoglobina. 1 gramo de hemoglobina tendré millones de moléculas de hemoglobina. Ahí tengo 1 gramo de hemoglobina. Aplico una presión lo suficientemente grande para saturar a la hemoglobina, ese gramo de hemoglobina que está formado por millones de moléculas, que se sature al 100%. Saturación al 100%. He puesto tal cantidad de gas que cada una de las moléculas toma 4 moléculas de oxígeno, se ha saturado al 100%. Y si mido qué cantidad de oxígeno se ha combinado con esa cantidad de hemoglobina, a nosotros sí nos pueden robar, nosotros no lo permito. Bueno, ¿qué decíamos? Ya se rompe la inspiración. Que la mayor presión de oxígeno. Sí. Yeah. Colocamos una gran cantidad de presión, lo suficiente para saturar a cada una de las moléculas al 100%. Y si mido qué cantidad de oxígeno se ha combinado, encontraríamos que es 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Se entiende eso? ¿Qué cosa es 1.34 mililitros de oxígeno? ¿Qué significa? La máxima cantidad de oxígeno que se combina ¿con qué? Con 1 gramo de hemoglobina, cuando está saturado al 100%. Es decir, máxima cantidad, ya estoy refiriendo a que está saturado al 100%. ¿Ese 1,34 es de todas las hemoglobinas de 1 gramo o de cada hemoglobina? ¿Qué dices? De todo. En 1.34 mililitros de oxígeno tendré millones de moléculas de oxígeno. Como tengo millones de moléculas de hemoglobina. O sea, cada una de las moléculas que forman los millones de moléculas de 1 gramo ha sido saturado al 100%. Cada una ha sido saturada al 100%. Con cada uno tiene 4. Cada una 4. Ya. Se ha saturado al 100%. Y mido qué cantidad de oxígeno ha captado ese gramo de hemoglobina, veo que es 1.34 mililitros de oxígeno. Perdón. Usted dice que cada hemoglobina se puede juntar con 4 moléculas 4 moléculas de oxígeno. Entonces las 4 moléculas de oxígeno es igual a 1.34. Las 4 no. Solo una. No, 1 gramo, no es igual a la cantidad de partículas. Suponte que tengo en 1 gramo de hemoglobina, tengo 5 millones de hemoglobinas. Las 5 millones de hemoglobinas, cada una ha captado 4 moléculas de oxígeno. Dime, ¿cuánto suma en total? 1.34 mililitros. Había 20 millones. Todas las moléculas de hemoglobina del gramo de hemoglobina. En 1 gramo. En 1 gramo. Y a esto se llama valor oxifórico de la hemoglobina. Valor oxifórico de la hemoglobina. Entonces, ¿cómo definirían valor oxifórico de la hemoglobina? ¿Qué sería? La máxima cantidad de oxígeno que se combina con 1 gramo de hemoglobina, con 1 gramo de hemoglobina, ¿no? O simplemente la máxima la cantidad de oxígeno que se combina cuando 1 gramo de hemoglobina es saturado al 100%, ¿no? Pero yo no necesito medir eso experimentalmente, puedo hacer como han hecho ustedes con su química elemental. Yo tengo tanto de cloruro, tanto de sodio, puedo formar tanto de cloruro de sodio. Se puede calcular conociendo la afinidad, el peso molecular, en fin. Entonces igual yo puedo calcular cuánto de hemoglobina, cuánto de oxígeno y cuánto de oxihemoglobina obtengo. ¿Estamos? Si hacemos ese cálculo teórico, resulta que no tenemos 1.34, sino 1.39 mililitros de oxígeno. O sea, teóricamente ese gramo de oxígeno debe combinarse con 1.39 mililitros de oxígeno. ¿Cómo le llamaré esto? Valor oxifórico teórico de la hemoglobina. En teoría debe darme 1.39, en la práctica me sale 1.34. ¿Por qué será? ¿Por qué esa discrepancia? ¿Por qué no obtengo también 1.39 acá? Hay hemoglobinas que no se unen con el oxígeno.
Por alguna razón hay moléculas de hemoglobina en este gramo que no se están combinando con el oxígeno, ¿no? Hay moléculas de hemoglobina que no se combinan con el oxígeno. Por eso no captan 1.39, sino solamente 1.34. ¿Qué hemoglobinas serán esas? La methemoglobina, la oxihemoglobina, la carboxiemoglobina, que no tienen afinidad por el oxígeno. Y cuanto más, ¿y de dónde resulta la methemoglobina? De la acción de los oxidantes, contaminantes ambientales sobre la hemoglobina que oxidan, recuerdan al ion ferroso, al ion férrico. Cuanto más contaminado es el ambiente, más oxidación de la hemoglobina, más methemoglobina, y el valor fosfórico será menos. En la literatura extranjera, por ejemplo, norteamericana, van a encontrar 1.36 mililitros de oxígeno. En nuestro medio es 1.34 por la gran contaminación ambiental. Estamos entre las ciudades más contaminadas del mundo. Si hacemos un poco de mérito, vamos a ser el número 1. Entonces, ¿queda claro? Sigamos especulando. A mí me interesa no saturar al 100%. Ahora quiero que se sature solamente al 50%. Entonces, ¿qué pasará con la cantidad de oxígeno? Menos de oxígeno. Menos cantidad de oxígeno para que la saturación sea al 100%. ¿Y cuánto de oxígeno tomarían? 1.34 toman cuando es saturar al 100%. Cuando es saturar al 100% tomará la mitad, 0.67 mililitros. Yo quiero que se sature ahora al 25%. Entonces seguiré bajando mi cantidad de oxígeno, la presión del oxígeno. Ahora 25%. Entonces ahora, ¿qué cantidad tomamos? 0.335 mililitros de oxígeno. ¿Estamos? Entonces yo puedo bajar las presiones y entonces la cantidad de oxígeno que va a captar va a ir disminuyendo. Entonces tendría pares de valores. Para 100, 1.34, para 50%, 0.77, para 25%, etc. ¿No? Podría ser una tablita en donde colocaría presión del oxígeno frente a saturación, ¿no? Simplemente voy a escribir mis datos en forma de tabla. Entonces, para una gran presión, 100% de saturación. Para una menor presión, 50%. Para una pequeñísima presión, 25%. Y puede tener datos, valores intermedios, presión de 40, 20, 30 y tener una serie de puntos. Entonces tengo pares de puntos. Si tengo estos pares de puntos, se me ocurre graficarlo en un sistema de ejes coordenados. En un eje coloco la presión del oxígeno y en otro eje la saturación. Entonces, para una gran presión, saturación del 100%. Para una menor presión, saturación 50%. Para una menor presión, saturación 25%. Y puede tener datos intermedios. ¿Estamos? Nada nuevo, nada especial, simplemente he graficado mis datos. Y si los uno con una curva, tengo la famosa curva de Barlow. ¿Qué me relaciona esa curva? Presión del oxígeno frente a saturación, nada más. ¿Qué me dice la curva? Que a mayor presión, mayor saturación. Hay un punto importante en esta curva, que es el P50. ¿Qué es el P50? P50 es la presión necesaria para saturar a la hemoglobina al 50%. Ese es el P50. Entonces el P50 es la presión necesaria para saturar a la hemoglobina al 50%. A ver, si deducen esto nos estamos entendiendo. Y si no, empezamos otra vez. Doctor, ¿y por qué tiene que saturarse la hemoglobina al 50%? Muy buena pregunta. Simplemente con un punto de referencia se ha tomado ese valor. Igual pudo haberse tomado 25%, 75%. Si no, a alguien se le ocurrió tomar el 50% y hallar la presión que satura el 50%. Y vas a ver la importancia enseguida. Entonces estamos haciendo experimentos con dos hemoglobinas. Una hemoglobina cuya curva es esta, hemoglobina A, por ejemplo, y otra hemoglobina
curva es esta. Voy a llamarle hemoglobina F. Entonces la saturación al 100%. Entonces el P50 es la saturación al 50%. A ver, el P50 de esta hemoglobina, pongamos el 19 milímetros de mercurio. El P50 de la hemoglobina azul es 27 milímetros de mercurio. ¿Se entiende en primer lugar en mi curva? Hemos hecho el estudio, de modo que el P50 de la hemoglobina azul es 27 milímetros de mercurio, de la hemoglobina roja es 19 milímetros de mercurio. ¿Cuál de estas dos hemoglobinas tiene mayor afinidad por oxígeno? ¿Están de acuerdo todos? ¿Esto qué significa? Que la hemoglobina azul necesita 27 milímetros para captar la mitad de lo que debe captar. Pero la hemoglobina roja solamente necesita 19, o sea, capta con mayor facilidad, ¿no? Entonces, la mayor afinidad. Entonces, ¿para qué te sirve el P50? P50 te sirve para evaluar la afinidad de hemoglobina por el oxígeno. Entonces, tu regla es, a mayor P50, mayor afinidad. Menor. Afinidad por el oxígeno menor. Para eso te sirve el P50. Y el P50, la hemoglobina A del adulto es 27, la hemoglobina fetal, la hemoglobina F del feto es 19. ¿Quién tiene mayor afinidad por el oxígeno? La hemoglobina fetal. Y muy conveniente porque en la circulación fetal, recuerdan ustedes, la sangre materna circula por un circuito, la sangre fetal por otro circuito, no se mezclan, los intercambios son a través de la barrera placentaria, pero la mamá tiene hemoglobina A, el bebé hemoglobina F, entonces fácilmente le quita el oxígeno que está frente a él y de esa manera se oxigena el feto. Cifras vayan recordando, el feto 19 milímetros, la hemoglobina F, la hemoglobina A 27 milímetros. ¿Alguna pregunta? $19. 27. Entonces, ¿qué dijimos? Recuerdan, la afinidad de hemoglobina era controlada por iones hidrógeno, CO2, pH y 2,3 fosforilato. Cuando aumentan ellos, ¿qué pasa con la afinidad? Disminuye. A ver, veamos. 19. Estamos estudiando una hemoglobina y la curva que resulta es esta. En sangre venosa, sangre arterial. No sé si es en sangre arterial o venosa. Se trata de la misma hemoglobina. Una es en sangre arterial y otra es en sangre venosa. ¿Cuál corresponde a sangre arterial? ¿Cuál a sangre venosa? Antes digamos que el CO2, ¿dónde dijimos que se produce? En los tejidos. Entonces el pH de la sangre venosa es mayor o menor que el pH de la sangre arterial. El pH de sangre venosa es menor porque tiene mayor cantidad de iones hidrógeno que está recibiendo por el CO2 que va entrando. Entonces el pH de la sangre venosa es menor que la sangre arterial. La cantidad de iones hidrógeno en sangre venosa es mayor que en la sangre arterial. Entonces estas dos curvas se han hecho en sangre venosa y en sangre arterial. ¿Cuál corresponde a sangre venosa? ¿Cuál a sangre arterial? La roja, ¿qué corresponde? Venosa. El P50. A ver, la sangre roja. ¿Cuál tiene mayor afinidad, la sangre azul o la Azul.
La sangre azul tiene mayor afinidad por la hemoglobina, por el oxígeno que la sangre roja, no mayor afinidad. Entonces, pongamos afinidad roja, azul. Entonces, afinidad de la sangre roja mayor. Su P50 menor, ¿no? Ujú. P50 menor. ¿Y la cantidad de iones hidrógeno? Menor. ¿Mayor o menor? Menor, en la sangre, menor. en la roja. Ah, mayor. Mayor. Iones hidrógeno mayor. O sea, corresponde a sangre No, Venosa. en sangre arterial, la afinidad es menor. En la azul la afinidad es menor, P50. A ver cómo es. En la hemoglobina azul, la afinidad de hemoglobina por oxígeno es menor o mayor. Mayor. Pues P50 es mayor o menor. Mayor. Menor. Menor. Ah, menor, sí. Creo que esto está mal. Veamos. P50 menor, entonces la afinidad es Mayor. mayor del azul. ¿Está correcto? Sí. P50 menor, afinidad mayor. Y la cantidad de iones hidrógeno, si la afinidad es mayor, la cantidad de iones hidrógeno menor. Ahora de la roja. Empezar con P50. P50 Mayor. P50 mayor. Entonces la afinidad Menor. afinidad menor. Está bien, ¿no? Y la cantidad de iones hidrógeno Mayor. Entonces, cuando hablamos de curva de Walcro, hay factores que se desvían la curva a la derecha, otros a la izquierda. Vamos a analizar qué factores desvían la curva a la derecha. Un punto referencial. A ver, Porque si está, o sea, si el P50, si por ejemplo en el azul es primero que el rojo, ¿entiendes? O sea, que es mayor el P50. Y el otro sería más. si aumentan los menor, iones y el hidrógeno, otro mayor. la curva se va a la derecha, vamos a decir en esta dirección, izquierda en esta dirección. Cuando aumentan los iones hidrógenos, Pero la ¿por curva qué se desvía a la tardaba derecha a la menos? izquierda. En cambio el azul es menor, porque tardaba menos en llegar al P50. O sea, se necesita menos para llegar al P50. A ver, Derecha. ¿seguro? Sí. Si aumenta la cantidad de iones hidrógeno, A la disminuye la derecha. del P50, aumenta. Ujú. Entonces, aumento de iones hidrógeno desvía la curva a la derecha. Otro factor es CO2. El aumento de CO2. Aumento ¿Hacia a la dónde? derecha. Aumento de CO2 es lo mismo que decir aumento de iones Claro. hidrógeno. Recuerden que CO2 se combina para formar el ácido carbónico se ion hidrógeno. Si aumenta CO2, aumenta iones hidrógeno. Entonces, ya está además aumento de CO2. El 2,3-difosfoglicerato. Derecha también. Si aumenta 2,3-difosfoglicerato, también se desvía a la derecha. 2,3-difosfoglicerato. El pH. Sí, Si el disminuye pH a la derecha. aumenta, A la izquierda. a la izquierda. pH aumenta. Entonces a la derecha será con el pH Disminuido. pH disminuido. Los felicito, parece que tienen buen concepto de pH. En promociones anteriores peleaban 2-3 clases para decir que el pH alto tiene gran cantidad de iones de hidrógeno, pH bajo poca cantidad de iones de hidrógeno. Bueno, nos falta una variable. La combinación de la hemoglobina con el oxígeno es una reacción reversible.
Y las reacciones reversibles son muy sensibles a la temperatura. La temperatura que hace con la molécula, con las partículas, aumenta su movimiento. Entonces, si se mueven mucho, tienden a estar juntos o separados. Separados. Entonces, cuando aumenta la temperatura, tienden a estar separados, o sea, la ecuación se desvía en esta dirección. Y eso significa aumenta, disminuye la afinidad por la hemoglobina. Si aumenta la temperatura. Disminuye. Entonces, y disminución es desvío a la derecha. Acá tendremos aumento de temperatura. Entonces, aumento de temperatura, aumento de iones hidrógeno, aumento de CO2, aumento de triglicerato, disminución del pH, desvía la curva a la derecha. Y todo lo inverso a la izquierda. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿para qué te sirve el P50? Para medir la concentración, Para evaluar la afinidad de hemoglobina por el oxígeno. Por otra parte, supongamos que estamos estudiando una hemoglobina. ¿Cómo se llama esta curva que estoy trazando? Sigmoidea, ¿no? Curva sigmoidea. Sigmoidea porque tiene la forma de una S. ¿Cuándo dijimos que la curva sale sigmoidea? Una hemoglobina dijimos que tiene 4 cadenas polipeptídicas. ¿Cómo son esas cadenas? Son de 2 tipos. En todas las hemoglobinas son de 2 tipos. Entonces hay interacciones entre las cadenas. Y esta curva es característica de la interacción entre cadenas. O sea, si las globinas son iguales, con la mioglobina, por ejemplo, no sale una curva sigmoidea, sale una curva hiperbólica. Entonces, la curva sigmoidea es característica de las hemoglobinas formadas por 2 tipos de globinas. Bien. Supongamos que acá recuerden que la presión del oxígeno, acá la saturación. Tomamos un punto A inicial. Tendrá una determinada saturación S1. Voy a incrementar la presión en 20 milímetros, 30 milímetros, en fin. Corresponde a otra saturación, S2. He incrementado la presión, se incrementa la saturación, nada nuevo especial, ¿no? Entonces aumento la presión, aumenta la saturación en este sector. Estoy estudiando en este otro sector. C corresponde a una saturación S3. Voy a incrementar, lo interesante acá es que voy a incrementar lo mismo. Acá incrementé 20, acá tengo que incrementar en 20. La saturación ahora ¿qué notan ustedes? Que para un mismo incremento de presiones los incrementos de saturación son diferentes. ¿Vamos? ¿Notan bien? Acá he aumentado 20 milímetros, acá también 20 milímetros, acá aumenta 10, acá aumenta 30, ¿no? O sea, para un mismo incremento de presión, el incremento de saturación es diferente. Podrían deducir, voy a llamar al sector M, el sector M. ¿La afinidad de hemoglobina por el oxígeno es igual en los 2 segmentos? No. ¿Dónde es mayor? M. ¿En M o en N? Afinidad es lo mismo que decir captar con mayor facilidad. M. Acá yo incremento la presión, aumenta la saturación. Acá aumento la misma presión y capta más, se satura más, significa que hay mayor afinidad. O sea, en N es mayor la afinidad que en M. Entonces mi curva va aumentando su inclinación, o sea, la pendiente, significa que la afinidad va aumentando. Entonces, recuerdan que la hemoglobina se combina con 4 moléculas de oxígeno. La primera molécula está entrando acá, encuentra gran dificultad, hay poca
afinidad. Por acá entra la segunda molécula, más fácil. Por acá la tercera molécula, más fácil. Acá la cuarta molécula ya con mayor facilidad. O sea, la afinidad por la hemoglobina es variable, por el oxígeno es variable. Por la primera, poca afinidad. Por la segunda más, por la tercera más y por la cuarta mucha más afinidad. Y acá, ¿qué pasó? Desapareció la afinidad, la curva ya se hace horizontal. ¿Por qué será? 100%. Ya se saturó, ya a las 4 ya no hay hemoglobina disponible, ya se saturó, entonces por más que aumente la presión, ya no va a captar más, ¿no? Ya se va a hacer constante porque ya está saturado al 100%. 100%. Entonces la curva del Backrop indica pues que la afinidad por el oxígeno es variable. Al principio es poca y a medida que va ingresando más oxígeno va a aumentar. Un hecho que quiero comentar importante es el feto recibe oxígeno de la madre. ¿Cuál es la ventaja? Que la madre tiene hemoglobina A, cuya P50 es 27, hemoglobina fetal P50 19. ¿Quién tiene mayor afinidad? El La feto. hemoglobina fetal, por eso le quita el oxígeno. Por otra parte, cuando el 2,3-difosfoliserato se sintetiza, Cuando hay hipoxia. cuando hay hipoxia. En todos los casos de hipoxia aumenta la CID de 2,3-difosfoliserato. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Para permitir la descarga de oxígeno a nivel de los tejidos. Para eso, ¿no? Para permitir mayor descarga de oxígeno a los tejidos. Este feto, por más que le quite el oxígeno a la mamá, de todas maneras el ambiente es hipóxico. Si el ambiente es hipóxico, ¿cómo estaría el 2,3-difosfoliserato en el feto? Aumentado. Aumentado. ¿Cómo estaría la afinidad de hemoglobina por oxígeno? Disminuida. Afinidad de hemoglobina por el oxígeno disminuido, cosa que es contraproducente, no nos interesa. Pero vean ustedes lo ingenioso del asunto. La hemoglobina A está formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. La hemoglobina fetal está formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma. Y resulta que el 2,3-difosfoliserato para ejercer su acción se une a la cadena beta. ¿Y qué pasó? ¿La hemoglobina A es alterada por el 2,3-difosfoliserato? Sí. ¿La cadena en la hemoglobina fetal? No. Entonces no interesa que tenga 2,3-difosfoliserato alto, no va a afectar la afinidad de hemoglobina por oxígeno. Muy conveniente para el feto. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? A ver qué tenemos acá. Entonces la hemoglobina es una enzima alostérica, presenta múltiples sitios receptores específicos, fija en forma reversible a diferentes ligandos en función de su concentración en medio. Eso es importante. El oxígeno, CO2, iones hidrógeno, 2,3-difosfoliserato. Puede alterar la conformación de la hemoglobina y modifica la afinidad por los restantes ligandos. A ver, estos son los tejidos. En los tejidos se está produciendo el CO2 que pasa a la sangre. El eritrocito acaba de llegar, viniendo de los pulmones, cargado de oxihemoglobina. El CO2 que se está produciendo en los tejidos se une al agua, forma el ácido carbónico que se asocia en bicarbonato y iones hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad de iones hidrógeno en el eritrocito? Aumenta. Y si aumenta la cantidad de iones hidrógeno, ¿qué pasa con la afinidad de hemoglobina por oxígeno? Disminuye. Entonces suelta el oxígeno y se va con los iones hidrógeno. Muy conveniente, ese oxígeno va a pasar a los tejidos. Justo este es el efecto Bohr. Entonces, ¿en qué consiste el efecto Bohr? El aumento de CO2 disminuye, aumenta la afinidad de hemoglobina por oxígeno. Disminuye la afinidad por hemoglobina por oxígeno. Entonces, el efecto Bohr, ¿en qué consiste? En que la afinidad de hemoglobina por oxígeno disminuye con el aumento del CO2. ¿Y qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato se va a acumular en el eritrocito, entonces eso no se puede permitir, sale del eritrocito, pero son cargas negativas que salen. Para no desequilibrar eléctricamente ingresa cloruro. Sale una carga negativa, entra una carga negativa. Cloruro. Este fenómeno se llama el desplazamiento del cloruro. Entonces en las venas ocurre, en la sangre venosa, el desplazamiento del cloruro. Y resulta que cuando el cloruro entra, también entra el agua junto con el cloruro. Entonces, si entra el agua al eritrocito, ¿qué va a pasar con el eritrocito? Se va a hinchar. ¿Y qué pasará con el hematocrito? Aumenta. Si los eritrocitos están hinchados, el volumen que ocupan va a ser mayor. Entonces, el hematocrito de la sangre venosa comparado con la sangre arterial, ¿cómo es?
En la sangre venosa el hematocrito es mayor que en la sangre arterial. ¿Por qué? Por el desplazamiento del cloruro. Esto, y en el alveolo ocurre todo exactamente igual. El oxígeno en el alveolo entra, el anhídrido carbónico sale, y hagan su ejercicio, todas las flechas solo tienen que invertirla. Bueno, eso ya vimos. Esta es la curva hiperbólica cuando las cadenas polipeptídicas son iguales. En la mioglobina, las globinas son iguales, no son de dos tipos como en la hemoglobina. Mioglobina comparada con hemoglobina. Tipo de hemoglobina. Tenemos diferentes tipos de hemoglobina. Los tipos de hemoglobina dependen de las cadenas polipeptídicas. Los grupos M son iguales. Lo que varía es la cadena polipeptídica. La hemoglobina A, por ejemplo, está formada por dos cadenas beta, dos cadenas alfa. La hemoglobina F, dos cadenas alfa, dos cadenas gamma. La estructura tridimensional de hemoglobina puede determinar por Mark Perrus, que demoró 30 años. Y esto alude, ese movimiento alude, recuerdan ustedes que en la estructura cuaternaria de la hemoglobina las unidades se mueven, basculan para acomodar la molécula de oxígeno. Diferentes tipos de hemoglobinas. ¿Cuáles son las hemoglobinas normales? Las hemoglobinas embrionarias, Gower 1, Gower 2, Portland, recuerdan que esto se sintetiza cuando ocurre la hematopoiesis mesoblástica. La hemoglobina fetal, cuando ya es la hematopoiesis hepática. Alfa 2, gamma 2. Hemoglobina Gower, Z2, epsilon 2, Gower 2, alfa 2, epsilon 2. Portland, Z2, gamma 2. Hemoglobina fetal, alfa 2, gamma 2. Hemoglobina A del adulto, alfa 2, beta 2. Algunos llaman esta hemoglobina A1. A1, entonces igual la hemoglobina A1 y la hemoglobina A. Hemoglobina A2, alfa 2, beta 2. Recuerden, son diferentes tipos de moléculas y estas moléculas son determinadas genéticamente. Recuerden, todo lo que nuestro organismo sintetiza, todo lo que produce está determinado genéticamente. Entonces esto significa activación de ciertos genes que se van activando progresivamente, inactivando progresivamente. Por eso desaparecen unas hemoglobinas, aparecen otras, porque los genes que los producen son diferentes. Entonces cada uno de estas hemoglobinas son producidas por sus genes correspondientes. Pero hay una hemoglobina que no es determinada genéticamente, es la hemoglobina glicosilada, A sub IC, hemoglobina glicosilada. ¿Qué es esta hemoglobina glicosilada? Es la misma hemoglobina A que se ha unido a una molécula de glucosa, fenómeno que se llama la glicosilación, ¿no? En la cadena beta, el NH2 se combina con la glucosa y se forma la hemoglobina glicosilada. ¿Cuándo se forma la hemoglobina glicosilada? Cuando la cantidad de glucosa aumentó en la sangre. Cuanto más aumente, más hemoglobina glicosilada. Y normalmente hasta 5.5% es normal. Más de 5.5% es que la glucosa está aumentada. ¿Recuerdan ustedes la enfermedad de donde aumenta la glucosa? La diabetes. ¿Cuánto es la glucosa normal? 65. Ahora los endocrinólogos consideran hasta 115, hasta 120 es aceptable, 115 normal. Si tienes un paciente con glucosa 140, 150, no hay duda que tu paciente es diabético. Pero a veces resulta que tu paciente tiene 120, 115, 110 y estás en la duda si eso no es diabético. ¿Qué haces para saber si es diabético? Hace la curva de tolerancia. La curva de tolerancia hace tomar al paciente glucosa 1 gramo por kilo de peso y se dosa cada 30 minutos, se hace la curva de tolerancia. Una curva si es diabético o prediabético da características. Pero una manera práctica de determinar es la hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada está aumentada, es que en algún momento la glucosa subió, entonces sirve para determinar la diabetes incipiente. ¿Cuál es el espectro hemoglobínico? En la edad fetal predomina la hemoglobina fetal, cuyo P50 es 19, recuerden 19. Y pobre unión con el 2,3-fosfoglicerado. ¿Recuerdan por qué hay pobre unión? Porque el 2,3-fosfoglicerado no se une a la cadena alfa ni beta, se une a la cadena, no se une a la cadena delta, se une a la cadena beta. Entonces no afecta a la hemoglobina fetal, solamente afecta a la hemoglobina A del adulto.
Al momento del nacimiento, la hemoglobina fetal 80%, hemoglobina A 20%. En sangre del cordón umbilical se encuentra hemoglobina AF, A y A2. El segundo año de vida, a partir del segundo año de vida ya es el espectro del adulto. ¿Ustedes qué hemoglobina tienen? Hemoglobina A o A1, 98-99%. Hemoglobina A2, 1 a 2%. Hemoglobina F, trazas. Trazas significa que está, pero es tan pequeña que casi no se puede usar, pero está presente. Al lado de esas hemoglobinas normales tenemos una serie de hemoglobinas anormales. Las talasemias. Las talasemias consisten en defecto de síntesis de una de las cadenas polipeptídicas. Talasemia alfa es cuando no forma la cadena alfa. Talasemia beta cuando no forma la cadena beta. ¿Cuál será más grave, la alfa o la beta? La alfa. ¿Por qué la alfa? Le afecta al adulto. Es la que inicia. A ver. La hemoglobina A está formada por dos cadenas alfa, dos cadenas beta. La hemoglobina fetal, dos cadenas alfa, dos cadenas gamma. La talasemia alfa afecta tanto a la hemoglobina fetal como a la hemoglobina del adulto. La talasemia beta solamente afecta al adulto. Entonces, un talasémico beta puede subsistir por la persistencia de la hemoglobina fetal. Y tanto es así que cuando encontramos que la hemoglobina fetal tiene tasas altas en un individuo, inmediatamente sospechamos que debe tener una talasemia. Es la causante del priapismo en los niños. Un niño cuando encuentra priapismo hay que buscar la hemoglobina, la talasemia beta. ¿Saben lo que es priapismo? Bueno, entonces esas son las talasemias, pero existen otras alteraciones mucho más sutiles de hemoglobina S, por ejemplo, que han visto mencionar en su práctica. ¿Qué características tiene la hemoglobina S? La primera práctica. La hemoglobina A está formada por dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Cada cadena alfa, dijimos, está formada por 141 aminoácidos. Cada cadena beta por 146 aminoácidos. En la hemoglobina S ocurre lo siguiente: las alfas son normales. En la cadena beta, en el sexto lugar de los 146 aminoácidos, en el sexto lugar debe estar el ácido glutámico. Pero si en vez de estar el ácido glutámico está otro aminoácido, la valina, tenemos la hemoglobina S. Vean ustedes lo pequeñísimo de la alteración: un aminoácido de los 146 reemplazado por otro aminoácido, la valina. Esto le confiere características físico-químicas diferentes a esta hemoglobina S. Se hace poco soluble, polimeriza a bajas tensiones de oxígeno. Al polimerizarse, obligan al eritrocito a tomar la forma de plátanos o falciformes, o eritrocitos falciformes. Pero el problema es el vaso. El vaso actúa como un inspector de calidad. Estos eritrocitos anormales, cuando pasan por el vaso dice esto no sirve y lo destruye. Y tenemos la anemia falciforme. ¿Cómo está su resistencia osmótica de estos eritrocitos? La fragilidad osmótica. Aumentada. La fragilidad Aumentada. disminuida. La resistencia aumenta su resistencia. Fragilidad disminuida. Entonces no son destruidos por su fragilidad osmótica, sino el vaso es lo que destruye porque son anormales. Y si en vez de estar el ácido glutámico está la lisina, otro aminoácido, tenemos la hemoglobina C. Hemoglobina C. La hemoglobina C obliga a los eritrocitos a tomar la forma esférica. Estos esferocitos igualmente son destruidos en el vaso y tenemos la anemia esferocítica. Fragilidad osmótica aumentada, casi son muy frágiles, ¿no? Y así hay otras hemoglobinas, la hemoglobina M, la hemoglobina E,
también que significa el reemplazo de un aminoácido por otro, hemoglobina H, tetrámero de cadena beta, la formamos cadena beta. Ahí tienen ustedes unos eritrocitos. ¿Qué eritrocitos serán estos? Falciformes, eritrocitos falciformes. Esto es lo que decimos, la hemoglobina normalmente está libre, pero en la hemoglobina se tienden a polimerizarse, obligan al eritrocito a tomar la forma de plátanos. Ahí se activa un canal de Gardot que se llama, el canal de Gardot permite la salida de potasio, y junto con el potasio sale el agua, el eritrocito se deshidrata y ese es uno de los factores que obliga al eritrocito a tomar la forma de plátano. Hay un dibujito de los eritrocitos falciformes, otro ejemplo de falciforme. El problema de los eritrocitos falciformes es que pierden la flexibilidad. Normalmente los eritrocitos se deforman y pasan vasos sanguíneos muy pequeños. Los falciformes se aglutinan y obstruyen los vasos sanguíneos, produce trombosis de los vasos sanguíneos. Y esto es responsable del priapismo. Acá, ¿qué eritrocitos serán estos? Normalmente los eritrocitos se ven así, oscuros periféricamente y claros en la parte central. En cambio esto lo vemos compacto, espero sí. Bueno, ahí nos vamos a quedar.